Consecuencia de interpelación, moción del Grupo Parlamentario Nacionalista por la que se reprueba al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y le insta a presentar su dimisión. Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora Pascal. Gracias, señor presidente. Gràcies. Miren, aquesta és una moció conseqüència de la interpel·lació que vam presentar fa 15 dies i els he de dir que aquesta és una moció molt senzilla tant pel que fa al nostre posicionament com al seu contingut. De fet, és una moció que és un exercici de coherència, un exercici de coherència política del nostre partit, de la nostra formació política, que jo espero que tingui el suport de la Cambra. Vaig expressar a la interpel·lació, amb els 10 minuts i la rèplica que vam tenir amb el ministre, tots els arguments que ens poden portar a fonamentar aquesta moció, pero sí que creo que es evidente que Pero creo que es evidente que tendríamos que explicar por qué. En qué caso nosotros planteamos, por un lado, que esta Cámara repruebe al ministre y que si el ministre no dimite, si el ministro no dimite, pues que sea el presidente del Gobierno quien lo haga dimitir. Bien, pues es muy sencillo. El caso Abengoa. El caso Abengoa, que parece que han pasado los días y que aquí nadie ha asumido responsabilidades políticas, como siempre, nosotros lo queremos traer aquí, a esta Cámara, porque creemos que se tienen que asumir responsabilidades sí o sí. Creo que vale la pena hacer una cronología de los hechos para entender por qué hemos llegado hasta aquí, para entender por qué un grupo parlamentario como el nuestro pide una reprobación y la dimisión del ministro. En primer lugar, los hechos en sí mismos. Es muy grave que se pueda utilizar información confidencial para una acción como la que hizo el ministro Borrell y además la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha impuesto una sanción. Por lo tanto, no es una cuestión de dudas, es una cuestión de un hecho consumado y que además la Comisión Nacional de Mercado de Valores, insisto, ha actuado. En segundo lugar, segunda acción, abril de 2012, el señor Borrell, ya presidiendo el Instituto Universitario de Florencia, no explicó, no declaró que tenía esta doble actividad y en ese entonces ya no asumió ninguna responsabilidad, ya pasó de rositas y que nos parece que esto no es serio de ninguna de las formas. Posteriormente se le hicieron preguntas por parte de algunos grupos parlamentarios en el Congreso, en el Senado, no hubo respuestas claras, no hubo respuestas convincentes y por lo tanto nosotros creemos que no es de recibo que se produzca una situación así. Y además un paralelismo con el mundo privado que también es interesante que lo podamos hacer. Esta acción, el hecho de estar castigado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace que el señor Borrell no pueda formar parte de un consejo de administración de una empresa. ¿Puede el señor Borrell seguir siendo parte del Consejo de Ministros, ministro de Exteriores, después de haber sido castigado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha dejado claro que se ha producido un hecho que no se tenía que haber producido? A nosotros nos parece que esto no se puede aceptar y que esta Cámara debería hacer asumir las responsabilidades que pertocan. Finalmente, nos parece que es un ejercicio también interesante ver qué ha pasado en el resto de democracias europeas cuando se ha producido un hecho así. Y absolutamente lo que se ha hecho por todas partes es asumir responsabilidades, presentar la dimisión y si no ha sido así, han sido cesados por el primer ministro de turno. Por lo tanto, señoras y señores senadores, este no es un tema de ideologías, esto no va de ideologías, va de responsabilidad, de coherencia, de ética, casi personal de todos los que estamos aquí, de no permitir una situación como esta. Por lo tanto, les pedimos el voto favorable a esta moción que reprueba y pide, exige al ministro Borrell que dimita de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Muchas gracias. Gracias, senadora Pascal. No habiéndose presentado ninguna enmienda a esta moción, pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir alguien? Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿va a intervenir alguien? Por el Grupo Parlamentario Vasco, senador Villagrás. Gracias, señor presidente. Simplemente indicar que vamos a apoyar esta iniciativa que en este momento nos presenta PDeCAT, esta moción concretamente. Nosotros además pensamos
que necesitamos ver, observar a otras democracias, fijarnos en ellas, lo que sucede en ellas y el tipo de respuestas que se dan en este tipo de situaciones. Por tanto, pensamos que se trata de un caso claro, desde nuestro punto de vista, humilde en todo caso, y como digo, otras democracias pueden servirnos de ejemplo. Tenemos que decir que ya es suficiente, tenemos que explicárselo a la sociedad, ya basta de este tipo de situaciones en los gobiernos, esto no puede suceder, y por tanto avanzamos que nuestro voto va a ser favorable en esta moción consecuencia de interpelación. Gracias. Senador Vitarrás. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, senador Martí. Sí, gracias, presidente. Gracias, presidente. Como ya se ha dicho, el pasado 13 de julio de 2007 la Comisión de Mercado de Valores sancionó al actual ministro Josep Borrell por una falta administrativa por disponer de información privilegiada no publicada antes de realizar la venta de un paquete de acciones por un importe de 9.030 euros ordenada en noviembre de 2015. Antes, y este matiz es importante, que bajaran de precio y cuando era consejero de la compañía Abengoa. Las acciones vendidas no pertenecían al señor Borrell, sino a una persona de su entorno próximo en una operación de cartera de valores de un familiar que él administraba. Más allá de cualquier otra consideración y de haber reconocido el error, forma de irregularidad, su actuación fue éticamente reprobable y tendría que haber comportado su dimisión. El Financial Times y la cadena norteamericana Bloomberg consideran al ministro Josep Borrell como el nuevo problema del gobierno español. En cuanto a su función como ministro de Asuntos Exteriores, tendría que ser colaborativa en el ámbito institucional y de impulso positivo a la acción exterior catalana. Tendría que ser una función de puente, conciliadora. En cambio, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana observamos con mucha preocupación la función de vigilancia y obstaculización, boicoteando actos en Bélgica y Polonia 2016, intentando reventar el acto donde participaba el vicepresidente aragonés en Stuttgart sobre los 30 años de los 4 motores de Europa, o sin invitar al muy honorable presidente de la Generalitat en la reunión de la Unión por la Mediterránea celebrada en Barcelona. La obsesión por Cataluña lleva al jefe de la diplomacia a hacer una diplomacia destructiva en su intento de recomponer la imagen dañada del Estado español, sobre todo como consecuencia de la represión del referéndum del 1 de octubre y la existencia de presos y presas políticos, exiliados y exiliadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores incluso llega a utilizar la propaganda contra el movimiento independentista para criticar la existencia de grupos de amistad o de intergrupos sobre Cataluña, a parlamentos como el del Reino Unido, con una clara injerencia en asuntos internos de otro Estado que no despierta demasiadas simpatías entre las democracias avanzadas. La cuestión de fondo, pero, sin embargo, es contrarrestar el hecho que haya estados que crean que el Estado español no cumple con los estándares democráticos de las democracias plenas, como lo hace The Economist. Esta visión lleva a destituir cónsules honorarios en Letonia, Bulgaria, Filipinas, Finlandia y recientemente en Grecia, y a retirar el estatus diplomático al delegado del Gobierno de Flandes en España, creando problemas y conflictos diplomáticos innecesarios. El tema central es que el señor Josep Borrell ya no tendría que haber sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Se van a preguntar. Pues porque asume el discurso de Ciudadanos y del Partido Popular en actitudes propias de un hooligan y se manifiesta por las calles de Barcelona de la mano de sociedad civil catalana en la presencia de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque utiliza Goebbels, el ministro de propaganda nazi, refiriéndose a las supuestas mentiras del independentismo y banalizando, por lo tanto, una cuestión tan delicada como el nazismo. ¿Por qué? Y ahora les pido que escuchen detenidamente la transcripción de un corte de vídeo de un mitin del PSC en Sabadell. Es una transcripción literal.
que está bien esto de recoser las heridas, ¿no? Hay que recoser las heridas. Esta es una sociedad herida y hay que sanarla. Pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas. Riures dels assistents. Porque si las cosas sin desinfectarlas se pudren, hay que sanar el cuerpo social. Para eso hay que pasar bien el desinfectante y luego, naturalmente, habrá que coser. Porque una sociedad no puede vivir si el 40 y tantos % de la sociedad está convencida, con razón o sin ella, que le iría mejor fuera. Això no pot ser. Esto no puede ser. Es una situación demasiado dolorosa, demasiado inestable. Si una proporción tan grande de la gente piensa, con razón o no, que estaría mejor fuera, este es un país enfermo. Es un país enfermo que lo tenemos que curar. Y Mossèn Junqueras, desde la prisión, nos acaba de decir, riéndose, reírse de los asistentes, no. Y lo digo yo con todo el respeto. A mí, cuando le veo, a mí me recuerda a Mossèn Rafel, que era el cura de mi pueblo. Tenía la misma arquitectura física y mental. Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a votar un sí en mayúsculas, a la reprobación del ministro Borrell. Muchas gracias, señoras y señores senadores. Gracias, senador Martín. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra la senadora Villanueva. Gracias, señor presidente. Bueno, la corrupción en nuestro país pues ha sido una forma de gobierno. Llevamos demasiados años viendo cómo la diferente clase política y sobre todo el Partido Popular pues se ha estado robando a costa de todos los españoles y las españolas. Más de 800 casos de corrupción, Púnica, Lezo, Gürtel, una lista inacabable, gracias, de los que ha entendido el poder político como poder de robar con impunidad. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia cifra en 90.000 millones de euros el coste de estos delitos en España. Según esta comisión, más de 47.500 millones de euros, el 4,5% de nuestro PIB, corresponde a sobrecostes administrativos por las deficiencias en el control de contrataciones públicos. Los otros 40.000 millones son absorbidos directa o indirectamente por las muchas formas de corrupción existentes. El tiempo de la corrupción en nuestro país se tiene que terminar y se acaba gracias al empuje de la ciudadanía decente y honesta de este país, que fue capaz de desalojarla de Moncloa. Y el nuevo tiempo que se ha abierto en España no se va a volver a tolerar ninguna irregularidad, no se va a volver a tolerar ninguna impunidad. Pasó en el caso de los másteres de Cifuentes, pero también lo hemos visto en el máster de la exministra Morón. La corrupción no puede volver a ser nunca más una forma de gobierno. Hemos visto cómo Borrell fue sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por un presunto uso de información privilegiada cuando vendió acciones de Abengoa, una práctica que consideramos que, siendo así, sería inaceptable y que reproduciría lo peor de las viejas prácticas de corrupción del Partido Popular. Las instituciones nunca más pueden ser un refugio de delincuentes ni son una palanca para el enriquecimiento personal. Los que usan las instituciones y su posición política dentro de las mismas para sacar provecho y un beneficio totalmente personal en contra del interés general no tienen cabida en la España del siglo XXI. Borrell admitió que fue una decisión no adecuada, sin embargo aseguró que en ningún caso hizo uso de información privilegiada. Nosotras consideramos sin ninguna duda que Borrell tiene que dar más explicaciones, que tiene que asumir consecuencias de sus actos y asumir si son compatibles con el país que viene, con la España democrática que sigue abriendo paso. De la misma manera, nosotras esperamos y exigimos al ministro Borrell que trabaje por el diálogo y el entendimiento en España, que trabaje por mejorar la imagen y el prestigio de nuestro país en el extranjero, algo que es necesario y urgente, trabajar en acuerdos y buenas alianzas de cara al futuro, unas alianzas imprescindibles ante el desorden global en el que estamos sumidos, con una guerra
comercial que estamos viviendo de escala pocas veces vistas entre Estados Unidos y China, una desintegración acentuada de Oriente Medio, donde no nos cansamos de decir que la extrema derecha avanza en América Latina, poniendo en riesgo la gigantesca construcción de integración regional de los últimos 20 años. En esta búsqueda de nuevos acuerdos y de posibilidad de liderazgo por una agenda de derechos humanos, de igualdad, de justicia social, de paz, choca de bruces, y no nos cansamos de decirlo, choca de bruces con la realidad de nuestra dependencia de Arabia Saudí, como hace unos minutos decíamos al ministro. Sin un cambio de raíz, España seguirá estando a los pies de los islamistas radicales y perdiendo posiciones en la escena internacional. Nos quedamos atrás, atados por los favores personales que se deben a las familias reales españolas y saudí. Hoy nosotras nos vamos a abstener ante esta moción. Lo que se ha conocido el señor Borrell no nos gusta nada y consideramos que debe dar más explicaciones y que se debe evaluar seriamente si es compatible con la función que está ejerciendo. Pero creemos que el Gobierno y el ministro deben asegurar y deben estar a la altura de los nuevos tiempos que se han abierto en España y asumir sus responsabilidades. Así lo hemos venido haciendo, así lo hemos venido exigiendo en cada caso en el que había claras evidencias. Ahora bien, al grupo catalán les decimos que lo que se ha presentado hoy aquí, la moción que se presentaba hoy aquí, ¿es realmente una reprobación por Abengoa o es realmente una reprobación por las declaraciones y la línea que se está llevando con Cataluña? Porque díganselo abiertamente si quieren reprobarlo por Cataluña y no utilicemos excusas a ver si el Partido Popular lo votan. Y aprovechando los 20 segundos que me quedan, voy a dirigirme al Partido Popular. Al Partido Popular, donde ayer conocíamos que la señora Cospedal dimitía de la ejecutiva del Partido Popular para no manchar más al partido. Pero eso sí, lo de manchar las instituciones y manchar la democracia, y así eso otro día. Muchas gracias. Gracias, senadora Villanueva. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montilla. Señor presidente, señorías, les avanzo, supongo que no les va a sorprender si les anuncio que nosotros vamos a votar negativamente en la moción consecuencia de interpelación formulada al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista, concretamente el PDeCAT. En primer lugar, porque ustedes formularon una interpelación al ministro para que nos explicara, y así decía textualmente la interpelación, para que nos explicara las prioridades de su ministerio. Pero después, la portavoz del grupo nos obsequió con una intervención en la que no trataron el tema que habían formulado en la interpelación. No se produjo en su intervención ningún requerimiento, aclaración o crítica en relación a temas que son muy importantes: las relaciones transatlánticas, la política en relación al Magreb, política mediterránea, ninguna alusión a las dificultades actuales del proceso de construcción europeo, al Brexit, ninguna exigencia en cuanto a materia de cooperación, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque el problema no son las políticas, sino el ministro. El ministro, ¿por qué? A lo mejor estaría bien que respondieran a esta pregunta, que formulara la pregunta que formulaba la portavoz de Podemos. Para ustedes el problema es que el ministro no les gusta. Me imagino, y seguro que no es por ser socialista y menos por ser catalán. No les gusta, entre otras cosas, cuando les recuerda que no son ni representan ustedes el pueblo de Cataluña, sino una parte, señorías, a una parte muy importante, pero una parte. Cuando les recuerda que Cataluña es plural, cuando les recuerda que el problema no es solo la relación entre las instituciones españolas y catalanas, sino también la relación entre catalanes. A ustedes esto no les gusta, les molesta escucharlo. Bien, yo puedo entender que a ustedes el ministro les puede caer más o menos simpático. Podría entender que discreparan de sus políticas, de las políticas que su ministerio propone o desarrolla. Pero miren, además,
Después de la interpelación y del desarrollo de la interpelación, ustedes nos traen aquí una moción consecuencia de interpelación de 3 líneas. Es una moción tipo tuit, exclusivamente pidiendo su dimisión y, si no, su sustitución por parte del presidente del Gobierno, sin ninguna justificación. Sin ninguna justificación, seguramente porque esto les obligaría a mojarse por las verdaderas razones por las que ustedes piden la dimisión del señor Borrell. Ustedes solicitan su dimisión o cese y alegan razones, francamente, que no se sustentan. Ustedes, en el fondo, piden la dimisión y así lo ha hecho el portavoz de Esquerra, que ha estado mucho más claro, que ha sido mucho más claro, porque el ministro está cumpliendo con sus obligaciones. En algunas cosas está cumpliendo con sus obligaciones, a las que ustedes han hecho alusión, que son las verdaderas razones. Y a estas razones se refirió en la interpelación formulada de forma muy amplia. Se refirió la portavoz del PDeCAT, algunas de ellas, haciendo referencia, por ejemplo, a los temas que tienen que ver con la decisión del Ministerio de plantear la retirada de la acreditación diplomática al representante de Flandes después de los continuos insultos del presidente de esta institución belga al Estado español, basándose en el artículo 41 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Y también el ministro cumplió con sus obligaciones a poner en conocimiento al gobierno griego la situación del cónsul de Barcelona en relación al artículo 25 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. El apartado 1 de este artículo es muy claro. La obligación de estos representantes consulares es la de representar las leyes del Estado receptor y la obligación de no inmiscuirse en las cuestiones internas de estos estados. Seguramente que esto les molesta, pero el ministro cumplía con sus obligaciones. Y luego está el tema de Abengoa y la venta de 9.000 euros en valores de terceras personas, sobre las que creo que el ministro ha dado ya cumplidas explicaciones en esta Cámara, también en el Congreso de los Diputados y también delante de la opinión pública. Para terminar, señorías, no hay ninguna razón para solicitar la dimisión sobre el cese del ministro por cumplir con sus obligaciones, sin criticar sus políticas. Y es ahí, señorías, donde tendríamos que buscar los acuerdos y consensos. La política exterior europea, la política de cooperación son y tienen que ser objeto de grandes acuerdos. Y estoy convencido, señorías, de que allí van a encontrar al Gobierno y al ministro que hoy intentan reprobar. Este es el camino que yo creo que tenemos que seguir para formular políticas que reúnan el máximo consenso y que nos acerquen y no nos alejen. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Aragonés. Señorías, vamos a tratar una reprobación que no es asunto menor, porque se trata de un miembro del Gobierno en turnos de 5 minutos y una vez que el Pleno de la Cámara ha conocido por fin cuál era, de todos los anunciados en la sesión anterior hace 15 días, el motivo de la interpelación. Algo ha dicho el señor Montilla, pero quiero abundar en esto. No es serio. Las reprobaciones se pueden dar a tutiplén. Incluso podemos lucir 4 diputados y plantear a una mayoría absolutísima de una Cámara nuestro deseo de reprobar a un ministro del Gobierno. Deberíamos ser un poquito más exigentes primero con nosotros mismos, porque si no, el posible réprobo podrá pensar que el Parlamento no se tiene en cuenta a sí mismo en la misma medida de los hechos que denuncia como tan graves. Ahora sabemos, 15 días después, de qué se trata. Es del caso Abengoa. Es un buen asunto. Desde luego tiene muchos perfiles por explicar, pero eso no lo supimos la vez anterior. Ahora hemos conocido que después de la interpelación, la interpelante no se da por satisfecha y nos obliga a deliberar sobre el caso Abengoa, hace no sé cuántos años, una vez que se ha tratado en el Congreso de los Diputados, en
turnos de los suyos 10 minutos que no ha consumido, los nuestros, el que lo quiera votar, 5 minutos. ¿Es esto serio para cualquier parlamento? Yo así no lo creo. Quizás a la senadora, que sabe que cuenta con mi respeto personal, le pasa lo que le pasa hace tiempo al Parlamento de Cataluña, ¿no? Que aquí se reprueba a todo aquel que pase por allí a su gusto, por aquello de que hay un derecho de expresión, una libertad de no sé qué, y se reprueba al rey como si se reprueba a no sé quién. Elijan ustedes, acabaremos reprobando a Trump, a Mr. Trump en algún parlamento español. Es bastante probable como sigamos con este festival de reprobaciones. En la Cámara Baja, quizás ya no, eso no lo sepa porque no estaba allí en el Parlamento español la senadora Portal, pero en la Cámara Baja se han reprobado hasta un ministro, por cierto, de Exteriores 2 veces, sin que ello tenga ninguna trascendencia. Deberíamos limitarnos, centrarnos en cuál es el objeto de censura, a ser posible la gestión ministerial y, en todo caso, permitir que la Cámara pueda reflexionar con tranquilidad sobre el objeto de su reprobación. Aprovecho para decir que ya nos hubiera gustado a nosotros, por un asunto que tenía que ver también con una sociedad mercantil, que un ministro que fue de Industria, Soria, no recibiera 2 plenos y tuviera que dimitir y hasta fuera vetado para ser, bueno, vetado no, pero sí reprobado para ser director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional por un asunto muchísimo más leve. Pero estamos con la doble vara de medir según le afecte a la derecha o a la izquierda. Les recuerdo el asunto Soria a propósito del asunto Borrell y Abengoa. No, esto va para el otro hemiciclo. Pero sí para ustedes el reclamarles que, siendo tan pocos y siendo tan de poca gestión ministerial lo reprobado, se anduvieran con más cuidado. Y no nos hagan perder el tiempo, con todos los respetos. Creíamos que íbamos a hablar de asuntos exteriores, ni por caso. Creímos, así lo apuntó, que se iba a hablar quizás del envío de armas, de los contratos de armas a Riad, a la monarquía de Arabia Saudí. Tampoco es eso, es otra cosa. No es serio andar deshojando una margarita. No lo es parlamentariamente. Y por lo tanto, por mucho que nos saquemos la pancarta de que aquí se puede decir cualquier cosa y la presidencia tolerar, mientras no vaya con claro incumplimiento del reglamento, lo que se diga, tenernos entretenidos sobre un asunto que ya se ha descubierto cuál era. Así que ni voto rogado, ni directivas aplicadas, transposición de directivas quiero decir, ni gestión del ministro, que claro, a los 2 días comparecía en esta Cámara para lo mismo. No es coherente. Habló usted de coherencia. No es coherente. Su señoría debería reprimirse un tanto más. Y los demás, quizá pensar en ello. La reprobación en gobiernos minoritarios y en parlamentos plurales es un uso bastante lícito, pero deberíamos contenernos un poco en cuál sea el motivo de la misma y informar más a la Cámara de lo que se trata y no reprochar al supuesto reprobo de que no ha explicado suficientemente de qué se trataba, porque ha incurrido en el mismo comportamiento y conducta. Por eso no podemos votar ni siquiera abstenernos. Gracias, senador Aragonés. Llamen a votación.
Cierren las puertas. Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación. Guarden silencio. Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación de Reña Independiente, Coalición Canaria, tal y como ha sido presentada. Comienza la votación. Resultado de la votación es presente 249, votos emitidos 249, sí 23, no 206, abstenciones 20, queda por tanto rechazada.